Dios tiene el plan más maravilloso para todos los que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador. Es tan maravilloso que nosotros nunca lo podríamos imaginar. Bienvenidos a este espacio, analizando, explorando la palabra de Dios. Una nueva clase que queremos presentarte en este día, una nueva lección. Al completo las lecciones las tienes disponibles en iVoox, en Spotify. Estas lecciones también las puedes encontrar a través del canal de YouTube de Radio Solidaria. En la última lección, en la última clase, la número 13, hablamos sobre soy un hijo de Dios. Para esta nueva lección, vamos a hablaros de estar en Cristo. ¿Cuál es el plan maravilloso que Dios tiene para nosotros? El plan maravilloso de Dios es hacernos como Jesús. Dios dice, me deleito tanto como mi Hijo el Señor Jesús que quiero que todos mis hijos sean como Él. Jesús se deleitó en la presencia de su Padre y el Padre lo glorificó. Jesús trajo deleite a su Padre al obedecerle de forma perfecta, incluso morir en la cruz por causa de nuestros pecados. Al final de su vida Jesús dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan capítulo 17, versículo 4 y 5. Dios ha glorificado a su Hijo. Jesucristo está ahora sentado a la derecha de Dios Padre y toda la gloria de Dios descansa sobre Él. Dios nos está diciendo en este día, toda mi satisfacción y mi deleite descansa ahora en mi Hijo y quiero que todos mis hijos sean como Él. Los quiero en el cielo, no como mis siervos, sino como mis propios hijos e hijas. Dios nos puso en Cristo. Una de las cosas más maravillosas acerca de Dios es que Él, o que a Él, mejor dicho, le gusta hacer cosas nuevas. Cuando el pecado arruina algo que Dios ha hecho, Él no lo remienda. En vez de eso, Él hace algo totalmente nuevo. Cuando yo pienso de cómo yo soy, me doy cuenta que soy un pecador. Yo digo y hago cosas malas. Y Dios sabe cómo yo soy, pero Dios está diciendo, yo haré de ti una nueva persona en tu interior. ¿Cómo comenzó Dios su obra para hacerme como su Hijo? Él la comenzó al ponerme en Cristo. En unos minutos vamos a aprender lo que esto significa, pero primero veamos lo que Dios dice en su palabra. La Biblia dice, pero por Él, es decir, por Dios, estáis vosotros en Cristo. Primera carta de Corintios, capítulo 1, verso 30. Dios no solo me puso en Cristo, sino también me hizo una nueva persona en Cristo. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva persona es. Tengo el mismo cuerpo, pero Dios me ha hecho una nueva persona en mi interior. Hay algunos versículos que nos están hablando de nuestra nueva posición en Cristo. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Hay otro versículo conocido, lo acabamos de mencionar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 17. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 3. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios capítulo 2, verso 10. Y hay otro versículo más, lo puedes encontrar en Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estos son versículos que nos hablan de nuestra nueva posición en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Estar en Cristo significa que yo tengo una nueva posición ante Dios. Dios ahora me ve en Cristo.
Cuando Él me ve, piensa en su Hijo. Soy amado, soy aceptado por Dios porque estoy en Cristo. Esto lo podemos ilustrar con una pequeña historia. Había un hombre que estaba visitando a un amigo y ese amigo tenía una gran granja de ovejas. Su amigo le estaba mostrando la granja cuando de pronto vio un pequeño cordero de extraña apariencia. Ese cordero estaba cubierto con la piel de otro cordero, de modo que se veía como si tuviera 2 patas extras atrás y adelante. Y el visitante le preguntó a su amigo granjero acerca de aquel cordero de extraña apariencia. El granjero le explicó que la madre de ese cordero había muerto, quedando este huérfano. Al mismo tiempo, otra oveja madre tuvo un pequeño cordero, el cual murió al poco tiempo de haber nacido. El granjero ahora tenía un cordero huérfano sin una oveja madre que lo cuidara y una oveja madre que acababa de perder su corderito. Él quería que esta oveja madre adoptara el corderito huérfano, pero la oveja madre no lo aceptaba. Ella sabía que este no era de su familia. Cada cordero tiene un olor de familia característico. Y eso las madres lo reconocen al momento. La oveja madre sabía que el cordero huérfano no le pertenecía y por tal razón ella no lo aceptaba. Cada vez que él intentaba alimentarse de ella, ésta lo alejaba con las piernas, con las patas. Conseguir que esta oveja madre aceptara al cordero huérfano era en verdad un problema. Pero el granjero sabía lo que tenía que hacer y tomó la piel del cordero muerto y la amarró alrededor del cordero huérfano. Ahora, cuando el cordero huérfano se acercaba a la oveja madre, ella lo olfateaba y lo aceptaba enseguida. ¿Por qué ella aceptaba ahora el cordero huérfano? Ella lo aceptaba porque él estaba en la piel de su propio cordero. Parecía que ella decía, él es el mío, él me pertenece. Esa oveja ahora amaba y alimentaba al cordero huérfano como si fuera su propio hijo. Y esta ilustración, esta pequeña historia, es una ilustración, vamos a decirlo así, de lo que Dios hizo por mí. Él me puso en Cristo. Él me vistió con la justicia de Dios. Y ahora cuando Dios me mira, Él me ve a través de Cristo y dice, tú eres mío. Tú me perteneces. Soy aceptado en Cristo. Dios me ve en Cristo. Él siempre me verá en Cristo. Del modo que Dios se deleita en Cristo, así se deleita en mí ahora porque yo estoy en Cristo. Como ahora yo estoy en Cristo, Dios me acepta como si yo fuera su propio hijo. Y la Biblia dice, Efesios capítulo 1, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Cristo. Este versículo nos dice que Dios nos ha hecho aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? El amado es el mismo Cristo. ¿Y qué significa ser aceptos en el amado? Significa que Dios me ama y me acepta tal como Él ama y acepta a Cristo mismo. Dios ahora mismo se deleita en mí. Dios está obrando en mí a través de su Espíritu para hacerme más y más como Jesús. Un día el mismo Jesús vendrá con todo su poder y gloria para llevarme a estar con Él para siempre. En el momento en que yo le vea, seré instantáneamente transformado para ser como Él. La Biblia dice, primera carta de Juan capítulo 3, verso 2, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y aquí hay 3 grandes hechos que tenemos que recordar. El primero, el plan maravilloso de Dios, que es hacerme a la imagen de Jesús. Él dice, me deleito tanto con mi hijo que quiero que todos mis hijos sean como él. El segundo gran hecho es que Dios comenzó su obra en mí al ponerme en Cristo. Cuando Dios me ve, Él me ve en Cristo y dice, tú eres mío, tú me perteneces. Y el tercer gran hecho que tenemos que recordar, Dios me hizo una nueva persona en Cristo. Soy una nueva persona en mi interior. A través de su Espíritu, Dios está obrando en mí día a día para hacerme cada vez más a la imagen de su Hijo.
¿Recuerda este versículo? Lo hemos leído hace unos minutos. Versículo para memorizar. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Que tu oración y mi oración en este día sea: Padre, en tu palabra me dices que tú me has hecho una nueva persona en Cristo y que tú me amas. Tú me aceptas del mismo modo que tú amas y aceptas a Cristo. Ayúdame a aprender lo que esto significa. Ayúdame a ser más como Cristo. No nos olvidamos de la historia que hemos comenzado hace unas semanas atrás. Historia escrita por Edna Menzies, Rubén y su espada secreta. Capítulo 5. Para los oyentes que os conectáis a este espacio de reflexión, al término de este mensaje compartimos una pequeña historia. Y en el capítulo anterior vimos que Carlos no creyó que Rubén quería ayudar a Daniel, pero Rubén fue a la casa de Daniel a ayudarle con su proyecto de arte. El día siguiente, después de la escuela, Rubén fue otra vez a la casa de Daniel para ayudarle a completar su proyecto de arte. Cuando terminaron, Daniel se veía débil y pálido, y Rubén le leyó solo unos pocos versículos de la Biblia. Y luego dijo: Daniel, tú tienes que dormir un poco. Regresaré después y te leeré más cuando te sientas mejor. Llevaré tu billetera al maestro de artes antes que comiencen las clases mañana. Y Daniel respondió: gracias, amigo. Rubén vio cómo Daniel se iba quedando dormido. Entonces, cuidadosamente salió de la casa de Daniel y se fue a su casa. A la mañana siguiente, tan pronto Rubén salió del salón de arte, fue a su primera clase. Los anuncios de la escuela estaban siendo leídos mientras él se sentaba en su silla. Rubén se sintió triste al escuchar que Daniel había sido hospitalizado. Más tarde ese día, en la clase de arte, el señor Martínez anunció los ganadores de los proyectos de arte. Como se esperaba, Daniel obtuvo el primer premio por su billetera de cuero. Y Rubén estaba contento porque él había ganado el segundo premio. El señor Martínez felicitó a Rubén por haber ayudado a Daniel a terminar su proyecto a tiempo para la exposición de arte. Entonces le preguntó a Rubén si él podría llevarle el premio a Daniel al hospital. Daniel aceptó. Ese regalo, Daniel, yo me imagino la cara de alegría, la cara de satisfacción, saber que ha ganado un premio y ha sido por la ayuda de Rubén, que fue el que aceptó a llevarle a Daniel ese premio al hospital. Y después de la escuela, Rubén corrió hacia su bicicleta y en ese momento Carlos gritó tras de él: «Hola, Rubén. Lamento haber dudado de ti. Sé que no habrías ayudado a Daniel si tú hubieras sido el que escondió parte de su billetera». Rubén respondió: «Está bien. ¿Te gustaría venir conmigo al hospital? Tal vez ellos permitan que los dos entreguemos este premio a Daniel». No les tomó mucho tiempo a los dos chicos llegar al hospital. En bicicleta todo es más rápido, ¿verdad? Las enfermeras dejaron que Rubén y Carlos vieran a Daniel solo unos pocos minutos, y valió la pena hacer el viaje al hospital para ver la alegría en la cara de Daniel cuando él abrió su premio. Era un libro lleno de diseños para trabajos en cuero. Cuando Rubén y Carlos salían del hospital, Rubén volvió su mirada hacia Carlos y le dijo: «Oye, Carlos, ¿por qué no vienes conmigo mañana y podemos hacer algo juntos?». Carlos dudó un poco y luego respondió: «Podría ser, pero yo prometí que iba a pescar con los muchachos. Es en un lugar secreto, cerca de la propiedad del doctor Fernández». Rubén dijo abruptamente: «Carlos, a nadie se le permite acercarse a esa propiedad». «Lo sé», respondió Carlos. «No estaremos dentro de su propiedad, solo cerca de esta. Alejandro nos dijo que todo estará bien, así que pienso que no habrá problema». Y Rubén dijo firmemente: «Alejandro, no es buena amistad para ti. Mira en el problema que te metió cuando estuviste fumando con él». Carlos respondió mientras caminaban hacia sus bicicletas: «Solo lo hice una vez. Y no voy a hacerlo de nuevo». Luego agregó: «Alejandro me dijo que a él tampoco le había gustado fumar, de modo que no tienes que preocuparte por eso». Rubén respondió: «Me alegro.
tal vez debo ir contigo mañana, solo para mantenerte alejado de los problemas. Rubén después fue a ver a Rebeca, después de que Carlos se fue a casa, y su tía Alicia le dijo que su visita diaria era la mejor parte del día para Rebeca. Rebeca había hecho un libro con los nombres de todos los compañeros de clase de los que Rubén le había hablado. Ella había continuado agregando información acerca de cada uno de ellos y oraba por ellos cada día. Rebeca estaba complacida con la actitud de Rubén en cuanto a haber ganado el segundo premio por su proyecto de arte, y a ella también le agradó todo lo que él hizo para ayudar a Daniel a ganar el primer premio. Ella también se mostró preocupada que ahora Daniel estuviera hospitalizado. Rebeca dijo: «Hubo algo que puso una gran sonrisa en tu cara, ¿no es cierto, Rubén?» Y Rubén sonrió. Rubén le dijo a Rebeca: «Tú serías una gran detective. ¿Cómo lo supiste?» Ella respondió: «Todo lo que tuve que hacer fue mirar tu cara». «Cuéntame, Rubén, ¿qué sucedió?» Y Rubén le contó que Carlos había estado muy amigable, que ellos iban a pescar con algunos de los otros chicos, y agregó: «Quiero ayudar a Carlos a que se mantenga alejado de los problemas. No sé lo que Alejandro está planeando, pero no confío en él». Rebeca sugirió: «Tal vez Alejandro se comporta mal por la misma razón que lo hacía Daniel». Y Rubén meneó su cabeza y dijo: «No creo. Alejandro tiene muchos amigos, pero ellos no son buenos amigos, son sus seguidores. Por alguna razón Alejandro los mete en problemas». Más tarde en aquella noche, cuando Rubén estaba haciendo sus tareas, escuchó que llamaban a la puerta. Cuando Rubén abrió, el padre de Daniel Ríos estaba allí y le entregó una nota y se marchó inmediatamente. Rubén leyó la nota de Daniel que decía: «No vayas a pescar mañana. Alejandro va a hacerlo en la propiedad privada y habrá problemas». Y Rubén dobló la nota y la puso en el bolsillo. Mientras subía las escaleras hacia su cuarto, se preguntó qué podría hacer para evitar que su amigo Carlos se metiera en problemas. ¿Podrá Rubén detener a su amigo Carlos? Te invitamos a que la próxima semana nos acompañes en un próximo capítulo. Y recuerda lo que hemos compartido. Estoy en Cristo. ¿Estás en Cristo?